Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Los saludamos otra vez en el nombre de Cristo, y es un gran placer para nosotros, a través de este medio, para unirnos en la alabanza a nuestro Dios. Cantemos el estribillo 27, glorifícate en todo ser. Padre, te amamos y unidos te adoramos. Glorifícate en todo ser. Glorifícate, glorifícate, glorifícate en todo ser. Cristo, te amamos y unidos te adoramos. Glorifícate en todo ser. Glorifícate, glorifícate, glorifícate en todo ser. Santo Espíritu, unidos te adoramos. Glorifícate en todo ser. Glorifícate, glorifícate, glorifícate en todo ser. La palabra del Señor en Hechos capítulo 2 versículos 1 al 13 dicen: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Himno 268. Oh, deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale a Jesús tu vida y su espíritu vendrá. Sobre ti vida nueva te dará.
de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrégalo a tu tristeza en el nombre de Jesús. Mi abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos hoy. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Hoy 23 de junio de 2021, las iglesias y congregaciones de nuestra Iglesia Nacional Presbiteriana estamos celebrando un aniversario más del día de Pentecostés. Por acuerdo de la respetable Asamblea General, a más de recordar la venida del Espíritu Santo sobre los primeros cristianos, se dedica este día al Seminario Teológico Presbiteriano de México, la máxima casa de estudios teológicos, casa de profetas, como se ha llamado desde su fundación en 1882, 139 años de existencia. Como iglesia en México, ponemos en las manos de nuestro Dios en oración al seminario. Levantamos una ofrenda especial para nuestro seminario. Promovemos, invitando jóvenes para estudiar en nuestro seminario. Estamos entonces de fiesta celebrando el día del seminario, día de Pentecostés. El pueblo de Israel celebraba una fiesta, la fiesta de las semanas, la cual era observada durante 50 días, inmediatamente después de la Pascua. En esos días, el pueblo presentaba los frutos de la tierra delante de Dios, y lo hacía con el propósito de recordar la providencia de Dios en el desierto, desde la salida de Egipto hasta la tierra de Canaán. Así, con esta fiesta, estaban reconociendo que Dios era el dador de las cosechas y todo cuanto necesitaban. De esta fiesta viene el día de Pentecostés, que significa 50, 50 días después de la Pascua, que era la culminación de la fiesta de las semanas. Este último día, día de Pentecostés, era la fiesta más popular del año judío y toda la ciudad de Jerusalén estaba llena de peregrinos llegados de todas partes de la tierra para participar de la festividad. Así que no se hubiera podido escoger un día más oportuno para que los discípulos comenzaran a dar testimonio de Cristo. De esta manera, en la iglesia cristiana, Pentecostés es el aniversario de la venida del Espíritu Santo. En cierta forma, es el día del nacimiento de la iglesia, o de la continuación de la antigua iglesia, el viejo Israel, pero bajo formas algo distintas. Hoy vamos a recordar aquel acontecimiento donde Dios manifiesta su presencia de una manera especial. La manifestación del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo. Solamente viendo algunos versículos. Quiero agregar, antes de entrar a nuestro tema, que Dios
había dicho a través del profeta Joel en su capítulo 2, versículos 28 y 29, que Él iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, dijo el Señor. Además, el Señor Jesucristo lo recalcó antes y después de su resurrección, allí en Juan capítulo 14, versículos 16 al 18, Lucas 24, 49 y en el mismo libro Hechos capítulo 1, 4 al 5 y versículo 8. Y llegado el tiempo de Dios, se cumplió la promesa. La manifestación del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo se dio primeramente a través de un estruendo como de un viento recio que soplaba, según leemos en el versículo 2 de Hechos capítulo 2. Y lo primero que hay que considerar aquí es que este estruendo vino de forma imprevista, repentina. No fue el resultado psicológico de ejercicios espirituales como algunos hoy día tienen por costumbre practicar en sus centros de reuniones. No vino debido a la fidelidad de los apóstoles, sino en el tiempo de Dios y por su fidelidad, porque a Dios no se le puede programar en el tiempo, pues Él es infinito, que no está limitado por el tiempo, por el espacio. A Él no se le puede manipular ni obligar a que nos conceda ciertas cosas cuando las necesitamos, y si nos las da es porque ya lo tenía en sus planes eternos. El estruendo fue imprevisto, repentino. Dice el escritor sagrado que este estruendo vino ¿de dónde? De uno de los apóstoles, de Pedro, Andrés, Felipe, Bartolomé, de Matías, que acababa de integrarse a los 11. Vino del cielo. Todos los milagros aquí en la tierra vienen de Dios, vienen del cielo. No vienen de un evangelista distinguido, no de un teólogo sobresaliente, no de algún centro cristiano, no de alguna denominación, sino de Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Este viento llenó toda la casa donde estaban los 120, según el versículo 15, en el aposento alto, el versículo 13, sí que era algo novedoso. Pero lo importante es que este viento, que simbolizaba la presencia del Espíritu de Dios, sigue hoy llenando de bendiciones con su presencia los corazones de todos los que se rinden al Señor Jesucristo, y cuando Él quiere entrar en la casa, en el corazón de sus elegidos, para salvarlos en esos momentos, nada ni nadie puede resistirlo, pues tiene el poder de conquistar invisiblemente las vidas más duras que puede haber. Qué maravillosa y apremiante fue la señal que Dios usó para manifestar su presencia. Él quiso que su venida fuera conocida mediante esta señal externa. Y es importante ver que el símbolo del viento, como manifestación del Espíritu Santo, era ya conocido en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Ezequiel 37, 1 al 9, encontramos que el viento del Espíritu vivifica. En primer libro de los Reyes 19, 11 al 13, rompe los montes. En Éxodo 15:10 habla del poder del viento de Jehová. Así que Dios usó una señal con la que el pueblo estaba familiarizado. No fue un fenómeno sobrenatural desconocido. La manifestación del Espíritu Santo se dio en segundo lugar a través de las lenguas como de fuego sobre cada uno de los ahí reunidos, según leemos en el versículo 3. La primera manifestación había sido de manera invisible.
La multitud que se acercó donde estaban reunidos los creyentes, según el versículo 6, la percibieron a través del sentido del oído, pero ahora con la segunda señal, la presencia de Dios se hizo más palpable, se hizo visible a través de lenguas de fuegos sobre cada uno de ellos, como si estuvieran encendidos de adentro, y si lo estaban era porque el Espíritu de amor de Dios había venido a morar en ellos. Así estaban ahora uniéndose al Señor por el vínculo perfecto del Espíritu Santo. Cuando vemos lo que se nos dice aquí, podemos pensar en una especie de aureola de resplandor que rodeaba la cabeza de todos como manifestación de la gran realidad de la plenitud del Espíritu Santo dentro de cada uno. ¡Qué maravillosa fue la presencia de Dios en aquel día! Él concedía manifestaciones visibles del hecho de haber tomado posesión de los cuerpos, los templos de los creyentes, plenamente consagrados a su servicio. Gracias a Dios, porque a todos sus elegidos, a usted y a mí, nos ha dado su Espíritu, quien está en nosotros, para mostrarnos que somos de Él y solamente de Él, que sin duda una aureola de gloria nos rodea, dándonos energías santas para destruir lo carnal y para avivar maravillosamente nuestro espíritu redimido para permanecer en la alabanza de su gloria por toda la eternidad. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La manifestación del Espíritu Santo se dio a través de las lenguas, idiomas, dialectos que el Espíritu les dio que hablase, según leemos en el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Dios bautizó con poder a sus escogidos. Él lo había prometido a través del profeta Joel. Jesucristo había recalcado la promesa. En Juan 7, 38 y 39, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y una vez que asciende a los cielos, se cumple esta promesa. Los discípulos fueron bautizados una sola vez, porque el Espíritu no estaba en ellos. Insisto, se dio la promesa en el Antiguo Testamento, se recalcó a través de Jesús y se cumplió en el día de Pentecostés. Así que fue solo un evento, se dio una sola vez. No hay ningún otro pasaje que hable de que los discípulos hayan recibido el Espíritu otra vez. Eso es imposible. El Espíritu entra en la vida una sola vez y permanece para siempre. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, fuimos bautizados con su Espíritu una sola vez. No es bíblico hablar de un bautismo del Espíritu, como muchas denominaciones lo enseñan, posterior a la regeneración, refiriéndose a una experiencia especial con aumento de poder espiritual y relacionado con la santificación. Hay muchos dicen que el hablar en lenguas es la señal del bautismo del Espíritu Santo. Otros hasta se atreven a afirmar que quienes no han hablado en lenguas no son cristianos, no es cristiano. Y seguramente usted se habrá dado cuenta, si ha visitado un centro donde practican esta enseñanza, la manera en que lo hacen,
cultos donde predominan los gritos, el desorden y la irreverencia que contrastan con la norma bíblica para adoración a Dios. Y Dios, dice la Biblia, no es Dios de confusión, sino de paz. Y en otro pasaje dice Pablo, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Dios está en contra del desorden, psicología de masas que ofrecen a muchos solamente exhibirse como super espirituales al gritar, llorar, caer en éxtasis. Logran desprestigiar a la iglesia cristiana y a veces la dividen. Dios no tiene por costumbre sorprender a su pueblo con lo novedoso e inesperado. Dios es un Dios de orden. En el día de Pentecostés usó manifestaciones para cumplir su promesa, algo que ya había dicho para cumplir sus propósitos que tenía desde la eternidad programado. El don de lenguas, idiomas, dialectos, fue la preparación que los discípulos necesitaban para la misión de testificar ante las multitudes que de todas las partes del mundo de ese tiempo habían acudido para cumplir con la fiesta. Dice la Biblia que estaban ahí partos, medos, elamitas, los que estaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, etcétera, etcétera. Y vemos que las lenguas eran idiomas, dialectos. No eran lenguas extrañas que nadie las entendía. En el versículo 11 dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hermanos, en un sentido bien literal, las lenguas representaban el arrebatamiento del reino de manos de Israel para destinarlo a los hombres de todas las naciones. Dios no quería continuar encauzando su obra de gracia salvadora a través de una nación singular. Ahora Dios hablaría a todas las lenguas, a todos los pueblos de la tierra. Él había dicho, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Dios dio a sus hijos las lenguas como un don temporal, con un propósito bien específico: predicar las buenas nuevas. La proclamación del evangelio había de darse por los primeros cristianos para que se extendiera por todo el mundo, pero tenían que estar equipados con el poder de Dios, y el bautismo del Espíritu hizo posible la plenitud de Dios en ellos, a fin de prepararlos a cumplir la gran comisión. Y en la segunda parte de este capítulo vemos a Pedro que, lleno del poder de Dios, predica su primer mensaje de salvación para recoger una cosecha abundante, como 3,000. El don de lenguas se repitió en los días siguientes, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 19, y en la iglesia que se encontraba en Corinto con el mismo propósito. Han cumplido su función como señal de la predicación a todas las naciones. Una vez desempeñado su papel, no tienen más que hacer dentro del pueblo de Dios. Por eso decía Pablo, cesarán las lenguas. Y claro, en ninguno de sus escritos recomendó hablar en lenguas. Hermanos, el Pentecostés ha estado en la iglesia cristiana en todos los tiempos. Desde que Dios envió a su Espíritu Santo, ha manifestado su poder a través de señales. El hecho de estar alabando al Señor es una prueba de la manifestación de Dios en nuestras vidas. Él muchas veces nos ha sanado, ha resuelto nuestros problemas, nos ha consolado en momentos de gran tribulación, ha suplido nuestras necesidades y muchas señales más que ha mostrado en su iglesia. Y esas mismas señales que se nos han dado también podemos mostrarlas al mundo. Los discípulos dieron testimonio del evangelio
predicaron las buenas nuevas y también a nosotros se nos ha encomendado esta gran misión. El Espíritu Santo está con nosotros. A la iglesia presbiteriana se le ha criticado por ser fría, pero la espiritualidad no se mide por la manera en que adoramos a Dios, sino por la comunión personal que tenemos con Él. Que nuestro Pentecostés sea visible, brille con poder en donde vivamos para gloria de nuestro Dios. Que así sea. Amén. Cantemos el himno 276, Satúrame, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el gozo de tu amor, momento tras momento, Dios. Y déjame sentir el gozo de tu amor, momento tras momento, Dios. Envíame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir tu corazón de amor y el mundo proclamarlo, Dios. Y déjame sentir tu corazón de amor y al mundo proclamarlo, Dios. Señor, gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en cada uno de los que te pertenecemos. Gracias por dirigirnos, inspirarnos, consolarnos a través de tu Espíritu Santo. Gracias por manifestarte en tu pueblo por diferentes medios para llevar tus propósitos eternos. Oramos a ti por nuestro seminario, ponemos en tus manos su facultad académica, el honorable consejo, su planta de maestros, los jóvenes y señoritas, que tu gracia los sustente, y a nosotros, pueblo, haznos sensibles para apoyarlo, para que siga adelante nuestro seminario. Gracias te damos por darnos la oportunidad de poner delante de ti esta amada institución y la vida de cada uno de los que están involucrados. A ti nuestra gratitud, Señor, por escucharnos y por manifestar tu gracia y tu amor en medio de nosotros. Gracias en Cristo Jesús. Amén.